Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase ya de costeo, promoción y venta. Espero que la clase 1 no haya sido muy terrible, con mucha información. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a ir un poquito a lo mejor más lento ahora. La primera clase a lo mejor fue mucho, pero la idea es ir agarrando conocimiento lo más rápido posible, ¿cierto? Vamos a hablar de los conceptos de costos, ¿cierto? Hablamos la clase anterior de contabilidad de costos, porque era importante tener un registro o llevar una contabilidad de los costos. Hablemos del concepto de costo. La producción es la transformación de una materia prima y de algunos insumos en productos útiles mediante la aplicación de mano de obra, por ejemplo, apoyada por herramientas, equipos y maquinaria adecuados. Si lo ponemos en base agrícola, para producir nuestra semilla de maravilla. Para eso nosotros teníamos que tener una materia prima, que era la semilla también, insumos, que son el fertilizante, los fitosanitarios, etcétera, y que esto mediante la aplicación de la mano de obra, que tiene que ver con las manos de obra que se requiera para el cultivo, y apoyado por las herramientas y equipos, producimos entonces estas plantas en estado maduro para poder obtener las semillas. La empresa agrícola es por naturaleza una empresa de producción, ¿cierto? Como tal, está destinada a la generación de ingresos y utilidades como resultado de la venta de sus productos. Esa es la idea. Su utilidad se mide como la diferencia entre los ingresos generados en las ventas de sus productos y los egresos demandados en su producción, ¿cierto? Eso es como bien fácil. Nosotros podemos decir, oye, mira, me gasté 500.000 pesos para obtener toda esta cantidad de cebolla. Y cuando la vendí, obtuve 1.000.000 de pesos. Entonces mi utilidad vendría siendo 500.000 pesos porque es la diferencia entre lo que me ingresó, que fue 1.000.000, y lo que yo gasté para poder producir, lo que fueron 500.000 pesos. ¿Cierto? Cuando uno lo habla así, se escucha y se ve como súper sencillo. Pero en realidad lo importante aquí es poder saber cómo tomamos cada uno de estos costos. Ya no siempre están tan claros. Para tener éxito entonces en un medio cada vez más competitivo como el que estamos, es necesario disponer de un cálculo y una explicación precisa de nuestros costos de producción. ¿Ya? Y por eso la contabilidad de costos también nos va a ayudar mucho. Ya, vamos entonces con definición de costos, ¿cierto? Se entiende por costo a la valoración económica de la totalidad de los recursos sacrificados o que se dejaron de percibir para la obtención de un fin productivo. Esa es una de las tantas descripciones o definiciones de costos también. Me gusta esta porque esta tiene 3 puntos importantes que los vamos a describir de forma unitaria para poder comprender bien la contabilidad de costos, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto es como típico de los negocios. Si ustedes quieren emprender, este ramo les va a servir muchísimo en ese sentido. Entonces vimos 3 puntos importantes aquí: valoración económica, recursos sacrificados y fin productivo. Veamos uno por uno. Concepto de valoración económica. El concepto de valoración económica hace referencia al valor monetario, contable o de mercado de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan un gasto de dinero. Ojo con eso. Por ejemplo, la valoración económica es todo lo que yo ocupo, todo lo que yo hago para obtener mi zanahoria o mi cebolla o mi planta de ajo. Todo lo que yo hago, ¿ya? Aunque no constituyan un gasto de dinero, lo voy a explicar ahora. Ejemplos comunes de la valoración de estos recursos de la empresa agrícola pueden ser el pago de los jornales de mano de obra, por ejemplo, y de los insumos y materiales aplicados para el desarrollo del cultivo. Todos estos son la valoración económica, en los cuales se produce efectivamente un gasto en dinero. Ahí hay un gasto en dinero, ¿cierto? Pero, ojo, es posible que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos, pero que no necesariamente constituyan un gasto de dinero. Por ejemplo, cuando hablamos de que para la siembra de un cultivo utilizamos al mismo supervisor que es de planta, que yo ya le pago un sueldo de 500.000 diarios, o sea, mensuales, por ejemplo, pero a él le digo, oye, ¿por qué no me ayudáis a hacer esta otra cosa con el cultivo de zanahoria que tengo acá al lado? Entonces ahí yo no le estoy pagando a esa persona específicamente por ese trabajo.
pero también debería estar asociado a la valoración económica, aunque yo no lo esté desembolsando. ¿Ok? Concepto de recurso sacrificado. Para el caso de la empresa agrícola, los recursos se identifican como la mano de obra, los insumos y materiales utilizados en la obtención de los fines productivos o productos agrícolas. Nada más que eso, ¿cierto? Se considera que un recurso se ha sacrificado cuando por efecto de su uso es imposible retornarlo a su condición original. Por ejemplo, ya no hablando de algo agrícola, pero una planta donde hacen sillas de madera, el romper un trozo de madera grande para hacer las patas de la silla, se sacrificó ya el producto original. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos tomar el ejemplo de un fertilizante. Cuando yo tengo el fertilizante en bodega y todavía no lo abro, no se ha hecho el sacrificio, está en inventario, pero porque lo podemos vender, lo podemos cambiar por otro, podemos hacer cualquier cosa con él. Pero en el momento en que este se abre, finalmente ya dejamos de ocuparlo. ¿Cierto? Aquí dice, pero una vez que lo aplicamos a los cultivos encontramos en un punto de no retorno, un punto en el que es imposible recuperar el fertilizante y retornarlo a su condición original. Entonces se considera entonces que un recurso se ha sacrificado cuando por efectos del uso de este se consume o incorpora en el proceso productivo y ya no se puede volver atrás. La mayor parte de los costos están representados por la mano de obra y los insumos demandados por los cultivos y proyectos productivos, pero también se incluyen en ellos los costos de las herramientas y los costos derivados del uso de la maquinaria utilizada por la mano de obra en la ejecución de las labores. Esto normalmente no lo colocan todos o no lo integran todos en los costos finales. ¿Ya? Es como cuando uno tiene un negocio propio y uno no pone en los costos el tiempo que está dedicando uno, siendo que también uno lo debiese poner. No, es que no, porque es mi negocio, pues, profe. No. ¿Usted está haciendo negocio? Sí, tiene que contabilizarlo para que usted sepa después, el día en que usted quiera mirar el negocio desde fuera y ya no trabajar más y solamente manejarlo, entonces ahí va a tener los costos reales, porque antes usted estaba trabajando gratis y no, usted tenía que haber cobrado por hora aunque la plata no le llegara a su bolsillo. ¿Ya? Pues eso todo lo vamos a comentar en clase y ustedes lo conversamos. Y concepto de los objetivos productivos tiene que ver con que el proceso de producción, como se van a sacrificar recursos, la mano de obra, insumos, materiales, al ser aplicados sobre estos objetivos productivos o unidades de producción. Por lo tanto, los fines productivos se identifican específicamente con los lotes, los cultivos agrícolas, el proyecto productivo, el cuartel 5, el cuartel 10, por ejemplo, o lotes de ganado, estanques piscícolas, galpones o lotes avícolas, plantas de compostaje, plantas de postcosecha, etc., cuyo fin es producir productos, ¿cierto? Entonces los productos son el resultado esperado de la transformación de los recursos aplicados durante todo el proceso de producción. Eso es los objetivos productivos finalmente. Para el caso de la empresa agrícola, los objetivos productivos se suelen identificar además con otras áreas operativas de la agrícola, como por ejemplo áreas administrativas, vías de comunicación, sistemas de riego y drenaje, etcétera, que aunque no tienen la posibilidad de generar productos, se caracterizan porque en un último término su existencia está orientada al servicio de los fines productivos. ¿Ya? Ya, y para que no se haga tan pesado, vamos a quedar ahí al término de la segunda clase y ya nos vemos ya la próxima semana, así que espero que con esto hayamos quedado bastante interiorizados en esta primera parte del curso. Chicos, que estén muy bien, un abrazo grande.